Buenas tardes. Le invito a que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Hoy vamos a hablar acerca de un tema, el Dios de toda gracia. Excelente tema, el Dios de toda gracia. Y vamos a leer en Primera de Pedro 5:5 hasta el versículo 11. ¿Me sigue ahí en la lectura? Dice así la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia es una excelsa y maravillosa descripción del Dios al que amamos y servimos. El Dios de toda gracia es un Dios que derramó esa gracia de manera sobreabundante por toda la humanidad para brindarnos gratuitamente su salvación. Ese Dios de toda gracia que reparte gracia a diestra y a siniestra, no solo para salvarnos, sino para capacitarnos, para que podamos nosotros enfrentar las vicisitudes de la vida. Ese Dios de toda gracia cuida de nosotros. ¿Cuántos dicen así es? Él reparte su gracia de manera sobreabundante. Según Juan, en su Evangelio, capítulo 1, versículo 16, Juan lo dijo de esta manera: porque de su plenitud, o sea, de la plenitud de Cristo, que era Dios encarnado, de esa plenitud de Cristo tomamos todos, tú, yo, y todo el que quiera venir de manera gratuita puede tomar de esa plenitud. Pero miren lo que viene a continuación: y gracia sobre gracia. Aquí estás en una situación, Dios te da gracia, y al tercer día te vuelve a dar gracia, hoy nos da la gracia, gracia sobre gracia. Eso significa una sobreabundante gracia que Dios reparte a los seres humanos, pero en especial a los que son sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos? Este notable atributo de Dios, que es un Dios de toda gracia, es tan revelado en las Escrituras que todas las cartas, la mayoría de las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, terminan o empiezan con si empieza, en el caso de Pablo en sus cartas, él siempre menciona: mas la gracia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros, que la gracia abunde, que la gracia de Dios, y terminan sus cartas con este saludo también: la gracia de Dios sea con todos vosotros. Este Dios de toda gracia está sentado en un trono de gracia y siempre está dispuesto a darnos lo que dice en Efesios: las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuántos las quieren? Ahí están, para que nos podamos acercar confiadamente a ese trono de gracia y se nos es repartida, regalada
la gracia de Dios. En los textos que leímos al principio, el apóstol Pedro habla de su propia experiencia. Él era un hombre que batallaba también, al igual que al igual que Pablo, con autosuficiencia, ciertos rasgos de soberbia, orgullo. Y en estas escrituras él nos describe lo que en cierta manera él vivió y nos enseña algunos principios que nos revelan al Dios que él conoció, el Dios de toda gracia. Y él quiere que conozcamos todo esto que él aprendió y nos lo comparte, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos ahí de nuevo a 1 de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes, comienza a dar instrucciones, estén sujetos a los ancianos. Aquí los ancianos son los pastores. Jóvenes, no se rebelen, no sean rebeldes, sujétense a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Pero luego añade algo importante, revestidos de humildad. Y nos dice la razón por la cual Pedro nos exhorta a que tengamos un espíritu de humildad, un corazón humilde. Dice, porque Dios, dice, resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Ahora, un soberbio es alguien que no reconoce errores, es alguien que no recibe consejo, es alguien que no recibe instrucciones, es alguien que cree tener siempre la razón. Esos son rasgos distintivos de un soberbio. Por consiguiente, alguien que tiene este espíritu soberbio no puede ser guiado por Dios, porque no le hace caso. Estoy hablando de cristianos como Pablo, que batallaba con el orgullo y que reconoció esa debilidad y reconoció también que Dios estaba tratando con él y por eso permitió un aguijón en su carne, que lo atormentara, que le hiciera sufrir. Pablo lloraba, pidió que se lo quitara el Señor y le dijo simplemente, no, bástate mi gracia. Una persona soberbia entonces es resistida por Dios. Este verbo resistir, en el griego la idea es como decir, quítate enfrente de mí, no te puedo ver. Por consiguiente, esta porción de la Escritura es fuerte. Dios le dice al soberbio, no quieres nada conmigo, no quieres que yo te dirija, no quieres que yo te guíe, quítate pues, hazte un lado, no me estorbes. Pero le da por otro lado gracia, favor, apoyo, ayuda al de corazón humilde. Una persona humilde es la que se deja dirigir, recibe instrucciones, acepta sus errores. Es todo lo contrario al orgulloso. Versículo 6, el apóstol Pedro sigue diciendo, humillaos pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esta frase, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, esta frase, la poderosa mano de Dios, es una frase que aparece en muchos textos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y es mencionada por ejemplo, por Moisés. Él habló de la poderosa mano de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 3:24, Moisés está hablando allí y dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. La mano poderosa simboliza la omnipotencia de Dios, que nadie puede resistir lo que Él se determina a hacer, que es ridículo que una persona se ponga en contra de Dios a pelear con Dios, pero es doblemente ridículo que alguien que dice ser cristiano discuta con Dios, pelee con Dios, reclame a Dios, porque nunca va a ganar. La mano poderosa de Dios es la que suple tus necesidades a diestra y a siniestra. Que cuando pone su mano y está en su soberanía, quitar una enfermedad de tu cuerpo, lo hace, nada lo detiene. También lo hace cuando pone su mano, suceden milagros extraordinarios. Y es lo que está diciendo aquí Moisés. Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa.
Y termina Moisés diciendo, porque ¿qué Dios, dice, hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? La mano poderosa de Dios fue la que abrió el Mar Rojo y los israelitas pasaron como por tierra seca. Fue la mano de Dios la que derribó los muros de Jericó y honró la fe de Josué y los que le seguían. La mano poderosa de Dios, escúchame bien lo que voy a decir, la mano poderosa de Dios está sobre ti. Si aceptas humildemente su exhortación, su consejo, su guía, su dirección, con espíritu humilde, sabiendo que Él tiene todo el control de tu vida. Hermanos, nosotros como cristianos nunca debemos de sentir resentimiento contra nadie, mucho menos contra Dios, por las experiencias duras y difíciles que pasamos, que vivimos, que rompen nuestro corazón en mil pedazos, que algunos al no entender eso se rebelan en contra de Dios, terminan algunos blasfemando contra Dios. No, nosotros, si tenemos un corazón humilde, sabemos que la poderosa mano de Dios tiene el timón de nuestras vidas en sus manos. Y Él nos dirige. Y como dijo el salmista, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque esas sendas de justicia a veces pasan por el valle de la sombra y de la muerte. Pero el rey David dijo, pero no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Pedro dice, sean humildes, hermanos? Porque él batalló con eso. Y él entendió que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Pedro, en este caso, que estamos estudiando su carta, en su exhortación que nos comparte aquí en las Escrituras, nos habla en el versículo 7 que debemos de tener serenidad, tranquilidad, paz en el corazón en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones de la vida, porque su mano poderosa está sobre nosotros. ¿Sí? Y lo dice de esta manera, 1 Pedro 5:7, echando, dice, ¿cuánta? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso Él lo experimentó, pero Dios tuvo que tratar con su soberbia. Esta frase, echando toda vuestra ansiedad, la palabra ansiedad es un término que también se puede traducir como preocupación. Se puede traducir también como inquietudes que tengas ahí en tu corazón. Nerviosismo, esas cosas que te hacen perder la paz, que te ponen nervioso. Entonces podemos leerlo de esta manera. Echen todas vuestras preocupaciones, sus inquietudes, su nerviosismo sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. El salmista David, en el Salmo 55, versículo 22, dijo de este mismo principio, de poner nuestras cargas en el Señor, nuestra ansiedad y preocupaciones. Él lo dijo de esta manera en el Salmo 55, versículo 22. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice así: deja tus preocupaciones en manos del Señor, y Él cuidará de ti. El mismo versículo, en la versión en lenguaje actual, me gusta esta versión, dice lo siguiente: mi amigo, dice, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa, y Él te dará siempre su apoyo. Ok, la mano poderosa de Dios nadie la puede resistir. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer con lo que nos preocupa. Es depositar en sus manos nuestras ansiedades. Ahora, piensa por unos segundos, ¿qué es lo que te tiene nervioso? ¿Qué es lo que te tiene preocupado?
Porque eso es del ser humano. De pronto nos sentimos inseguros y nos preocupamos de que a lo mejor el negocio no va bien, de que hay posibilidades de que pierdas el trabajo, de que un hijo anda en malos pasos, etcétera, etcétera. Pues podemos tener 20,000 preocupaciones. ¿Qué debemos hacer? ¿Amargarnos al ser totalmente cubiertos por esas preocupaciones? No, eso no es lo que la Escritura nos enseña a nosotros. Dice que depositemos en Él lo que nos preocupe y Él nos dará su apoyo. Pongan atención a lo que voy a decir a continuación. Todo lo que acabo de decir es verdad, ¿sí o no? Que su poderosa mano está con nosotros, que Él cuida de nosotros, etcétera, etcétera. Todo eso es verdad. Pero si nos quedamos ahí, en este solo lado de la verdad, caemos en errores. Porque el pensar, algunos han pensado de manera equivocada que puesto que Dios, estamos bajo la poderosa mano de Dios, de alguna manera llegan a una conclusión errada y llegan a afirmar y a creer, incluso a predicar, de que Dios no va a permitir absolutamente nada que te aflija o que te cause dolor o que te provoque que tu corazón se rompa en 1000 pedazos y el llanto inunde tu almohada y la empape de lágrimas. De alguna manera equivocada llegan a esta conclusión. ¿Por qué? Porque, ¿qué debemos hacer nosotros? Miren, por un lado, es verdad que su mano poderosa nos protege y nos ayuda. ¿Estamos? 100% verdad. Pero también hay otra verdad que Pedro conocía, que hemos venido enfatizando, y que ahora él nos enseña, nos exhorta a que con humildad también nosotros creamos esta verdad. Es una verdad que aparentemente se contradice. ¿Cuál es esta otra verdad que completa la antinomia, que ya expliqué lo que era? Es de que la mano de Dios, su poderosa mano, está sobre nosotros, nos cuida, nos guarda, nos suple todo, es el Dios de toda gracia, pero también nosotros debemos de hacer algo. Por ejemplo, si ustedes notaron, Pedro comienza a decir que seamos humildes, que la poderosa mano de Dios, que el Dios de toda gracia, pero luego dice algo que tú y yo debemos hacer, y es: echad vuestras cargas, poned vuestras cargas en el Señor. Echa tus preocupaciones, pon tus preocupaciones en la mano poderosa de Dios. Ahora bien, ¿quién va a poner las preocupaciones tuyas en la mano del Señor? ¿Quién las va a poner? Díganlo fuerte. Claro. Porque el hecho de ponerlas en las manos de Dios está hablando que estás creyendo que Él te puede ayudar, que te puede dar la gracia. Cuando dices, no, pues Dios ni me oye, estás ofendiendo a Dios. Cuando alguien dice eso, está ofendiendo a Dios. Y es un espíritu soberbio. Hay gente que dice: pastor, ore por mí porque, pues, ¿y cuál es la petición para que ore por ti? Pues que el Señor me quite el cigarro. Y cuando alguien me pide ese tipo de oración, que ha sido un montón de veces a través de los años, muchos tienen problema de ese hábito nocivo, ¿verdad?, de fumar, y dañan el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Entonces yo les digo: ¿qué entiendes tú porque Dios te lo quite? No, pues que me lo quite. Le digo: mira, te voy a decir algo. La Biblia dice: quítense de vosotros toda amargura, celos, envidia. Así dice, ¿no? Que lo quitemos nosotros. Claro, ¿por qué dice que lo quitemos ahora nosotros? Porque ya se nos dio la salvación por gracia. Se nos dio el poder para decirle no al pecado. Nosotros ya podemos hacer lo que nos corresponde. Hay algunos que asumen de manera extraña de que Dios
cuando agarras el cigarrillo, va a venir y te va a decir, no, mijito, préstame el cigarro. Y lo va a tirar al suelo y lo va a pisar. No. ¿Creen que así Dios le va a hacer? No. Tú tienes que hacer algo. En primer lugar, deja de comprarlo. Así de simple. En el momento en que tú dejas de comprarlo, vas a tener una lucha, ciertamente. Pero vas a decir, no, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y quiero honrar a Dios. En ese momento que tú dices no y que haces lo que tienes que hacer, no comprarlos, o si ya los tienes ahí, que es tirarlos, en ese momento que haces tu parte, Dios te da la gracia y hace lo que tú no puedes hacer. ¿Me estoy explicando? Fíjense, el hecho de que descansemos en el Dios de toda gracia no significa que vamos a sentarnos cómodamente y no hacer nada. No. Pedro lo sabía por experiencia. Él conoció a Jesús, caminó con Jesús, vivió con Jesús, recibió todo por gracia, pero se descuidó. Permitió que su orgullo y su soberbia lo atraparan, lo alcanzaran en algunos momentos de su vida. No fue humilde, confió en sí mismo, no confió en la poderosa mano de Dios y Satanás lo arrastró y terminó negando a Jesús. Por eso es que ahora Pedro nos dice, no sean soberbios, sean humildes. Miren, Dios tiene su mano poderosa sobre nosotros, Él cuida de nosotros, pero confíen en Él, depositen en Él sus preocupaciones, no se sientan Superman, no se crean. ¿De dónde sacan ustedes, como yo un día lo hice, que creí que en mis fuerzas yo podía hacer muchas cosas? Pero cuando descubrí que yo confiaba en el Señor, había cosas que yo tenía que hacer. Estoy parafraseando a Pedro. Y ahora yo les comparto esto. Humildemente se los digo. Miren, versículo 8, 1 Pedro 5:8. Aquí está lo que nosotros debemos hacer. Sed sobrios y velad. Ahora, la pregunta obvia es esta. ¿Quién es el que tiene que estar sobrio y quién es el que tiene que velar? ¿Nosotros o Dios? Bueno, Él vela por nosotros, pero nosotros también tenemos que ser sobrios y vigilantes. Es un mandato, ahí está, imperativo. Sed sobrios, velad. Son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es una persona sobria? Una persona sobria es una persona que está consciente de todo lo que le rodea. Está en sus 5 sentidos funcionando en todo su potencial, espiritualmente hablando. ¿Sí? Una persona ebria es lo contrario a un sobrio. Una persona ebria está, por ejemplo, dicen, chocó su automóvil contra un árbol por la avenida López Mateos. Estaba bajo los influjos del alcohol. Bueno, significa que no estaba en sus 5 sentidos. Una persona cuando está ebria pierde el sentido de propiedad. Comienza a hablar, se vuelven habladores. No tiene noción de quiénes, si hay niños, personas que merecen respeto. El borracho habla, grita, se carcajea y luego en su borrachera y en su falta de pérdida de la coordinación de sus sentidos, va y saca a bailar a la esposa de otro que está por allí y luego el otro le reclama y total se hace todo un lío. ¿Por qué? Porque está ebrio, no está en sus 5 sentidos y hace de todo. Después llora al siguiente día por todas las tonterías que cometió. Bueno, por eso Pedro dice, estén sobrios. Si están bajo una influencia que sea la del Espíritu Santo, para que estén bien coordinados, sepan lo que hay a su alrededor, sepan cómo conducirse, cómo hablar, etcétera, etcétera. Pero luego añade otro verbo, dice, velad. Eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué Pedro dice esto? Porque él se descuidó.
y no veló. Y luego nos dice la razón de por qué nosotros tenemos que hacer algo. Aunque estamos bajo la poderosa mano de Dios, aunque habitamos bajo la sombra de sus alas, como dice el Salmo 91, si nosotros nos salimos del cobijo de Dios, Pedro lo vivió y nos cuenta su experiencia. Sed sobrios y velad, dice. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí hay algunas cosas que quiero comentar con ustedes. Dice, estén en sus 5 sentidos, no se distraigan, no se relajen. Tenemos un enemigo, el diablo. Miren, aquí surge una pregunta. Ese diablo anda buscando alrededor a quien devorar. Y la pregunta es esta: ¿puede acaso Satanás devorar a un cristiano? ¿Sí o no? La mayoría dijo que sí, 2, 3 dijeron que no. Bueno, la respuesta es sí, porque si no fuera afirmativo, no tiene sentido la exhortación de Pedro. Él lo vivió, le dio unos mordiscones a Satanás a Pedro, que nos está diciendo aquí, miren, tenemos un enemigo, un adversario. Desgraciadamente, hermanos, mensajes que no son apegados a la palabra de Dios, son como mensajes triunfalistas de algunos que predican y llegan a hacer afirmaciones como: no, hermanos, el diablo está chimuelo, tiene el brazo quebrado, está tuerto, el diablo no tiene poder, y todos amén, amén, amén. ¿Saben qué? No es cierto. ¿Dónde dice eso? Que el diablo no está chimuelo. ¿Dónde dice que no tiene dientes? ¿Dónde dice? Al contrario, nos dice una y otra vez, como Pedro aquí, que tenemos un adversario que nos puede devorar. No hagan caso de esos mensajes triunfalistas, porque cuando la gente abraza o ingiere ese tipo de comida, resulta que se descuidan, viene el diablo, los devora, los daña, les arranca una pierna, estoy hablando metafóricamente, o sea, los daña. Y después se desconciertan porque dicen: ¿dónde estaba Dios? Como una señora que leí ahí en internet, un video que me compartieron, decía: no, Dios es un mentiroso, dice. Ay, ¿y esta señora qué le pasó? Oiga, hermana, ¿pero por qué? Es que él promete en la Biblia que él, y no hizo nada de eso. Dios miente, dice, y manipula a su creación. Y dije: no, pobre señora, ¿qué estuvo comiendo de supuesta palabra de Dios para llegar a esa terrible conclusión? No, aquí ya nos está advirtiendo. Dice Pedro que la mano poderosa de Dios está allí, y que esa mano poderosa se abre y nos da gracia sobre gracia, y nos bendice y suple y cuida de nosotros. Sí, pero también dice que hay algo que tú y yo debemos hacer, y no descuidarnos, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al despistado, al que se aparta del rebaño, al que anda ahí saliéndose del redil. Mira, en la vida natural seguramente han visto videos. Los leones, cuando tienen hambre, cazan para comer y comienzan con ubicar las manadas de los animales. Entonces ellos, cuando las ubican, se agazapan y nada más sacan los ojitos así entre la maleza y comienzan a mirar al rebaño. Si por ejemplo son gacelas, empiezan a verlas todas de una manera cuidadosa y bien paciente. ¿Saben por qué? Porque ellos empiezan a buscar de entre todas esas gacelas la que se sale del grupo de gacelas, que se va comiendo y
mira para todos lados, sí, así como diciendo, por ahí anda el león, y se empieza a salir. Otra cosa que el león hace es observar que hay alguna gacela con una pata quebrada, herida, que no pueda correr a la hora que provocan la estampida, cuando empieza la persecución. Entonces los ubican. Y cuando ellos hacen la estampida, ya saben sobre cuál se van. Sobre el despistado, el que se descuidó. Sobre el que está dolido, enfermo, que tiene una patita quebrada. Y lo devoran. Pero luego Pedro da una instrucción en el versículo 9, al cual, o sea, a ese diablo que es como un león rugiente que devora y destruye, al cual, diablo, resistid firmes en la fe. Fíjate, aquí el verbo resistir es diferente a Dios resiste a los soberbios. Aquí resistir es pararte enfrente, dar la cara al enemigo, o sea, no huir, dar la cara, así como Jesús se enfrentó en las tentaciones cuando Satanás lo tentó. ¿Se acuerdan en Mateo 4? Que estaba en el desierto y vino el tentador y lo tentó. Jesús no huyó, lo resistió. ¿Cómo? Con la misma palabra de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan si eres hijo de Dios. Y Jesús le responde con la palabra. Escrito está también, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, resistir firmes en la fe. Aquí fe tiene varias implicaciones. No solo es la confianza en Dios, sino fe es el conjunto de verdad, o sea, la palabra de Dios. Así como Jesús usó la palabra y resistió a Satanás, así nosotros debemos de hacerlo. Y eso es lo que Pedro nos está enseñando. Dice, resistid firmes en la fe. Pero luego dice algo bien interesante, mira, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ok, estamos viendo que Dios hace su parte, Él cumple su promesa, pero también estamos viendo que hay algo que nosotros también tenemos que hacer, es estar sobrios y vigilantes. El cristiano debe confiar en la mano poderosa de Dios y descansar en Él, pero al mismo tiempo también se esfuerza por estar sobrio, por estar vigilante, para que Satanás no lo devore y le cause daños severos. Satanás ha destruido familias enteras de cristianos. No puede ser otro el causante. El día de hoy está devorando a tantas familias que como nunca se ha disparado el divorcio entre los miembros de congregaciones cristianas. Pero lo más triste es que no solo en miembros de congregaciones, sino en ministros del evangelio. Actualmente hay ministros que algunos llevan hasta 4 matrimonios y siguen predicando. Pero oyes sus mensajes y te das cuenta que nada que ver. Han sido devorados, destrozados. Un cristiano de hace algunos años atrás dijo una frase que encierra esa verdad. La frase es la siguiente, él dijo, tú haces lo posible y Dios hace lo imposible. ¿La han oído esa frase? Es muy popular entre nosotros los cristianos. Y algunos que no entienden la antinomia o los dos lados de estas verdades, dicen, no, ¿qué podemos hacer? No es por obras, claro, la salvación no es por obras. Esa es, lo entendemos, sí lo entiende, ¿no? Esa es, no nos la ganamos por lo que hacemos. Eso es obvio, queda claro. Ninguno de nosotros aquí cree que por hacer cosas nos ganamos la salvación. Pero sí hay muchos textos en la Biblia donde nos dice lo que nosotros debemos hacer. Por ejemplo, cuando Jesús dice, perdonad al que te ofende. ¿Quién es el que tiene que perdonar? Nosotros. Y he oído expresiones tan antibíblicas como, no, que lo perdone Dios por mí. ¿Cómo?
en donde dices, llegamos a conclusiones erróneas. Entonces, tú haces lo posible y Dios hace lo imposible. Por ejemplo, viene una señora y dice, pastor, me detectaron un cáncer y me dan 3 meses de vida. Bueno, para nosotros es imposible sanar un cáncer, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo posible que podemos hacer? Orar. Entonces yo oro y creo y entiendo que en la soberanía de Dios estará si lo sana o se lo lleva. A fin de cuentas seguimos en sus manos. Tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Por ejemplo, tú le pides un trabajo al Señor. Señor, súpleme un trabajo, pero tienes que salir a buscarlo. Y algunos asumen y dicen, no, bueno, yo voy a estar ahí en mi casa viendo las finales del fútbol mexicano y que me hablen. Si es de ti, Señor, que me hablen. Así no funciona, hermanos. No. Algunos al no entender dicen, entonces yo me estoy ganando la gracia de Dios. No, la gracia de Dios es repartida a diestra y a siniestra por la mano poderosa del Dios de toda gracia. Pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Sí lo están comprendiendo? Es importante esto. Entonces dice, a Satanás lo vas a resistir en la fe. ¿Quién lo va a resistir? Nosotros. Claro, si lo haces en tus propias fuerzas y en tu propia sabiduría y en tu propio entendimiento, te va a dar una zarandeada que no te la vas a acabar. Eso se entiende. O sea, yo lo voy a resistir, pero no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. No en mi sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. No en mis pensamientos, sino en la palabra de Dios. Eso es muy distinto. La fe, hermanos, es como una muralla contra la que se van a estrellar los ataques del enemigo. La fe es la fe que vence al mundo, dijo el apóstol Juan. Cualquier agresor termina por retirarse cuando se le resiste de manera valiente. ¿Cuántas veces en la historia, aún en la Biblia, hay casos? Por ejemplo, Gedeón con 300 hizo huir a miles de los enemigos. Los judíos en la guerra de los 6 días, varios países, una coalición de naciones árabes, se fueron en contra de Israel allá en los años 60. Y un ejército tan pequeño y los hicieron huir y les ganaron, los enfrentaron. Miren, no hace mucho, hace unos días, estaba viendo un video bien interesante. Me gustan mucho los de la naturaleza, ¿no? Pero alguien me mandó y dice, mira este animalito, qué valiente, decía. Hasta el video decía, este es un animalito muy valiente. Bueno, empieza el video y se ve a un león agazapado ahí viendo a una manada de jabalíes. Y ahí lo está mirando, ¿no? Y en eso, pega el spring a toda velocidad y se va sobre la manada de jabalíes y empiezan a correr en todas direcciones. Y en ese correr, el león se va sobre uno, pero por alguna razón, pues era un chiquito y él quería el grandote, pero pues por alguna razón terminó persiguiendo al jabalí chiquito, pequeñito, un cachorro. Y era el jabalí, todo lo que daba. Pero de pronto sucede algo inexplicable que no es muy común en la naturaleza. El jabalí se detiene y se voltea y se le lanza al león y el león se frena. ¿Qué pasó allí? Dice, qué valiente jabalí. Hermano, no hay demonio que pueda resistir a la firmeza de la fe de un cristiano. ¿Entendieron? Ay, hermano, pero es que a mí me da. Ay, hermano, es que. Acuérdate, la poderosa mano de Dios está contigo. Él ha prometido estar contigo. Pero también te advierte que anda Satanás como león rugiente. Y que tú tienes que aprender algún día, sí o sí, a resistirlo. Sí o sí tienes que aprender a discernir
las acechanzas del diablo, las maquinaciones del enemigo. Porque puede, así como un soldado, puede ir un batallón en una misión y ser atacados, agredidos y entre todos defenderse. Pero, ¿qué si por alguna razón el soldado queda solo? Va a tener que defenderse a sí mismo, ¿sí o no? Esto se ve hasta en las películas. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Acuérdense aquello de que sobrellevad las cargas los unos de los otros, pero cada uno debe llevar su propia carga. Hay ocasiones en que necesitamos la oración y el apoyo de otros, pero hay ocasiones en que te vas a ver solo y vas a llamarle a alguien para que ore por ti y no va a estar, y vas a llamarle a otro y no va a estar, y allí vas a estar solo. Pues acuérdate de ese pequeño jabalí que pudo ahuyentar en su valentía inexplicable, pero el león salió huyendo. Sigo en 1 de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe. Ahora, cuando tenemos este tipo de situaciones, pues nos afligen. Podemos tener también tristezas, aflicciones, no solo ataques del enemigo, sino también cosas de la vida cotidiana. Yo les comenté hace 8 días, miren, cuando viene un temblor, un terremoto, le tiembla al cristiano y al ateo, ¿sí o no? Ahora que escaseó la gasolina, le escaseó. ¿A cuánto les escaseó? Ahí está. Y está la poderosa mano de Dios sobre ti. Pero hermanos, estamos en el mundo. Tenemos que estar en los 5 sentidos y ser entendidos de que podemos vernos envueltos en situaciones que le pasan a todos. Bueno, cuando pasamos este tipo de aflicciones o de acontecimientos que a veces son trágicos, nos rompen el corazón, nos invade la tristeza y la frustración. Y llegamos a pensar que solamente a nosotros nos sucede eso. Hasta cuando lo compartimos con alguien, cuando hablamos con ellos de lo que nos está pasando, yo de continuo escucho esta frase: ay, hermano, si usted supiera, pastor, lo que he estado viviendo, lo que me está pasando, mire, ni al peor de mis enemigos yo se lo desearía. ¿Han oído eso? Pero casi cotidiano que decimos eso. ¿Por qué? Porque asumimos que lo que me está pasando es lo peor de la vida que me está pasando. Que no hay nadie más en el mundo. No, nadie me entiende, es que es lo que estoy pasando. No. Pedro, con mucho entendimiento, dice en 1 Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe. Y luego nos da la instrucción. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos, y ahí lo subrayamos, que los ¿qué? Mismos padecimientos, mismas aflicciones, mismos problemas, se van cumpliendo o lo experimentan vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces no eres el único. Por eso es que la instrucción es para todos, porque para todos nosotros es la gracia de Dios. Porque todos los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Todos tenemos ataques del diablo, ¿sí o no? Todos de alguna manera tenemos aflicciones, ¿sí o no? Todos tenemos pruebas que nos afligen. Todos tenemos tentaciones. Todos tenemos situaciones en las que nuestro corazón siente mucho dolor o se rompe en 1000 pedazos. Todos tenemos tragedias en algún momento de nuestra vida. Todos tenemos agresiones. A todos en algún momento experimentamos la calumnia, la denostación, la burla. ¿Sí o no? Todo eso hiere nuestras emociones. Todo eso aflige nuestro corazón. Entonces Pedro, de manera sublime, dice en su exhortación, en el versículo 10, después de decir todo lo que hemos estudiado hasta ahorita, dice en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, me gusta mucho esa frase, mas el Dios, dice,
Una traducción dice, pero en base a todo lo que sucede, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire, este versículo tiene una riqueza espiritual. Vamos a desglosarlo para comer de esta nutritiva palabra de Dios. Dice la primera frase en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia. Digan todos, Dios de toda gracia. No sé usted, pero llena mi corazón. Dios de toda gracia. Wow. Ese Dios de toda gracia derrama gracia sobre nosotros. Siempre, digan todos, siempre. Escuche, siempre, siempre, siempre. Trata de entender la dimensión de esa palabra, siempre. Ese Dios de toda gracia tendrá disponible una porción de su gracia para cada situación que tú vayas viviendo o sufriendo o experimentando en tu vida. En cada conflicto que en esta vida tú enfrentes, ese Dios de toda gracia siempre tendrá una porción de su gracia para capacitarte, para ilustrarte, para enseñarte. Y su mano poderosa va a estar allí, pero tienes que confiar en Él. Amén. Siempre, siempre va a estar allí. Cada conflicto, cada situación. Nunca se me olvidan algunas oraciones que hacía el hermano Pablo Hunter, nuestro pastor de toda la vida. Una de ellas, que él oraba de continuo cuando teníamos momentos de oración, decía, Señor, Señor. Por ejemplo, una vez que fuimos a predicar al estado de Michoacán, a la sierra, con los hermanos tarascos, oraba y decía, Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, dame de tu gracia, decía, dame de tu gracia. Y luego decía, aunque sea una gotita de tu gracia, aunque sea una gotita, con esa me basta, Señor. Y yo a veces decía, Señor, aunque me charpees un poquito de esa gotita, hasta a mí me alcanza esa misma gracia. También a mí, Señor, aunque dale esa gotita, pero al rebotarle que me dé algunas pequeñas gotitas de esa gracia. Hermano, mire, ayer platicaba con una hermana que conozco hace más de 40 años. Nos conocimos cuando iniciábamos en los caminos del Señor. Y me dice, ay, Chuy, me dice, así con confianza, pues nos conocemos muchos años. Dice, ay, Chuy, dice, mira, cómo han pasado los años. La persona con la que estaba hablando ya ronda casi los 85. Dice, estábamos jóvenes, ¿verdad? Le digo, pues sí. No, pues seguimos jóvenes, ¿o qué? No, sí, claro, de corazón y todo ese asunto, ¿no? Y luego me dice, pero mira, lo que te quería comentar es esto. Fíjate que estaba pensando el otro día y estaba orando por ti. Y me acordé de cuando empezaste casa de oración. Dice, pues mira, ya ¿cuántos años son? Le digo, en este junio ya son 38 años. Dice, mira, son muchos años. Y yo le daba gracias a Dios, decía esta persona, esta hermana, porque decía, Señor, qué abundante ha sido tu gracia para con los pastores, porque han pasado de todo. Yo he sido testigo, dice ella, de todo lo que han pasado, de cómo situaciones de aquí por allá, como decía Pablo, persecuciones, angustias, temores de fuera, temores de dentro, un montón de situaciones cuando entraron a este local, dice, no cabe duda que Dios es un Dios de toda gracia. Y le dije, así es. Bueno, ese mismo Dios que nos ha sostenido por todos estos años,
es el mismo Dios que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? Pues dale un aplauso porque Él lo merece. Si ese Dios de toda gracia nos ha sostenido por su gracia, lo va a hacer contigo también. Pero también Él espera algunas respuestas tuyas. Amén. Sigo ahí en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, y lo menciona algo muy interesante en la segunda parte del texto, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fíjate las palabras que utiliza Pedro. Nos llamó por medio del Evangelio, creímos, nacimos de Dios por gracia, no nos ganamos la salvación. Nos llamó para participar de su gloria eterna. Subrayo la palabra eterna. Me surgió a mí una pregunta mientras estudiaba esto. ¿Por qué Pedro puso gloria eterna en Jesucristo? Por lo que iba a decir enseguida. ¿Qué dijo después de esta frase? Dijo lo siguiente. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Mira, este es muy interesante. Sígueme con atención. La frase después que hayáis padecido es muy importante que la entendamos, porque aquí ya está asumiendo de que vamos a tener situaciones que nos hagan llorar, ¿sí o no? De que vamos a tener aflicción. Nadie quiere sufrir. Yo quisiera encontrar ese concepto de un Dios que no va a permitir que todo sea color de rosa, pues, pero no lo encuentro en la Biblia. Encuentro todo lo contrario. Leo a Jesús en sus evangelios y lo escucho decir cosas como, en el mundo tendréis aflicción. Lo escucho decir, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. O sea, no está diciendo que Él nos va a guardar en un lecho de rosas, nos está diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, vas a pasar situaciones, pero confía en mí. Confía en mi mano poderosa, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Esa es la gran diferencia de entender este concepto, hermanos. Entonces Pedro dice, después que hayáis padecido, sufrido, llorado. En otras palabras, es necesario pasar por estas situaciones. ¿Para qué? La Biblia nos da respuesta más adelante. Pero fíjense la frase que sigue después de la palabra, la frase después que hayáis padecido, dice, un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Ahora, si ustedes se fijan, la frase anterior habló que nos llamó a su gloria eterna. Y luego dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Por qué lo contrasta el poco tiempo con la eternidad? Miren, para Dios, en primer lugar, el concepto tiempo no existe. Ese es un concepto humano. Nosotros somos los que definimos el concepto de tiempo, ¿sí? Y hay mucha filosofía acerca del tiempo. Pero para Dios no existe el tiempo. Para Él las matemáticas del tiempo son así. Para Él un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. O sea, en otras palabras, para Dios no existe el concepto tiempo. Pero eternidad, ¿qué es la eternidad? Nos falta acá capacidad, nos faltan megabytes o gigabytes para lograr entender lo que es la eternidad. Lo único que hace Pedro es, traten de comprender y pone el contraste. Van a padecer un poco de tiempo, pero sean entendidos. Compárenlo con la eternidad que vamos a pasar con Jesucristo. ¿Sería qué? Nada. Por eso Pablo el apóstol en Romanos 8:18 escribió al respecto lo siguiente y dijo, pues tengo por cierto
con toda seguridad, no hay ninguna duda, que las aflicciones del tiempo presente, él está hablando de su propia experiencia ahí. Las aflicciones que estoy viviendo en mi tiempo presente no son comparables, dice. En ninguna manera son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando nosotros hacemos estas comparaciones, como en este caso, la eternidad con nuestro concepto tiempo, viene paz al corazón, decimos, de veras. Entonces la paciencia se fortalece, la confianza en Dios. Ok, estoy sufriendo, estoy llorando, mi corazón está roto en 1000 pedazos, es verdad, pero el Señor me consolará. Y aún si viviera el resto de mi vida con este dolor, no es comparable con la gloria venidera que voy a experimentar. Por eso es que cuando muere un cristiano, como yo les comentaba, que murió mi madre, murió otro hermano, que sepultamos en las últimas 2 semanas, la gente que no conoce al Dios de gracia, que no conoce al Dios de la Biblia, nos mira extrañados y dicen, pero ni lloras, se me hace que no te dolió la muerte de tu padre o de tu madre, porque quieren vernos todos desgarrados, todos sin esperanza, todos despeinados, todos llorosos, con lentes oscuros y sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así que nos quieren ver. Nos ven al contrario. Pues, ¿de qué estás hecho? ¿O qué te pasa? Pues es que, ¿cómo estás? Bien, tengo paz. Ay, no entiendo. No lo van a entender. Pero nosotros sí lo entendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque contrastamos lo que, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ya está mejor que yo. A ella ya no le duele nada, a mí todavía me duele aquí. Y luego la espalda. Termino aquí, me bajo la plataforma así todo. Me duele todo. Acá la espalda. Es cansadísimo estar parado acá. Desde las 6 de la mañana que me levanto. Ella ya no, ella ya está descansando. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Entonces yo contrasto, en este caso, la muerte de mi madre con mi presente y estoy en paz, ¿me entiende? Porque digo, está mejor que yo. Ella ya no sufre, no padece nada y está disfrutando de la gloria eterna con Jesucristo. Y yo digo, bueno, tengo tantos años, ¿qué tantos me faltan? Pues ya no muchos, pero no me entran desesperación o preocupación, no, porque yo sé a dónde voy. Si tú sabes a dónde vas, no hay nada que te pueda preocupar. Amén, hermanos. Fíjate, el mismo versículo, Romanos 8:18, pero en la versión en lenguaje actual, Pablo dice así: estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada. Si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. O sea, los comparas y dices, no, me da risa esto. Por eso Jesús decía una y otra vez, gócense, alegraos en vuestras tribulaciones. Porque es por esta leve tribulación momentánea, decía también Pablo. Pero seguimos para irnos sobre el final, en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, mira, en el caso del cristiano, el padecimiento tiene frutos, tiene bendición. Dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Déjenme hablar para terminar brevemente de estas 4 cosas que Dios hace en todo este proceso, en todo esto que hemos aprendido hasta hoy. Dice, que Él mismo nos va a perfeccionar. La palabra perfeccionar, la palabra griega, ahí está en la pantalla, es una palabra que se traduce por restaurar. También se puede traducir por rehabilitar.
reparar. Era una palabra que se usaba, vamos a rehabilitar a esta persona, mencionando que se quebró, por ejemplo, un brazo, tuvo una fractura en una pierna. Se usaba esta palabra griega que se traduce aquí por perfeccionar. Algo que se ha roto se compone, se arregla, se restaura. Ahora, aquí viene la aplicación. Dios permite las aflicciones que rompen el corazón en mil pedazos y que nos hace llorar, sí, pero su mano poderosa, hermanos, nos puede reparar. ¿Cuántos dicen amén? Puede restaurar el corazón hecho en 1000 pedazos. Él sí tiene la capacidad de recoger todos los pedacitos. Y como ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? Rompecabezas. Se me fue. Él puede ir juntando y pegando cada pieza de ese roto corazón, que se duele, que llora, que está frustrado, y lo puede restaurar y puede hacer un corazón tierno, un corazón que sienta. Maravilloso el trabajo del Señor. Él puede restaurar las debilidades. Él puede trabajar en nuestro carácter, en esas debilidades que nos hacen sufrir, porque cosas como la soberbia nos llevan a tomar caminos torcidos, nos tropezamos, nos caemos, nos herimos la frente, nos rompemos un brazo, pero ese Dios de toda gracia, por medio de la misma, puede restaurarnos, trabajar con nosotros, sanar. Si nosotros aceptamos con humildad, confianza y fe que Dios está trabajando en nosotros y nos está restaurando. Un hombre joven platicaba con unos amigos y le preguntaron, ¿y cómo está tu mamá? Bueno, resulta que el hermano mayor de este joven que estaba platicando había fallecido de manera pues trágica. Y este hombre contó de que la muerte de su hermano mayor había roto el corazón de su madre en 1000 pedazos. Era el primogénito, era el primero de 5 hijos. El primero que, bueno, cuando llega el primero, pues es un desborde de todo tipo de emociones hermosas, ¿no? Cuando viene el primer hijo. Cuando viene el segundo también, pero pues ya como que ya te la sabes mejor, ¿no? Y haces todo así como más fácil. Pero cuando es el primero, dice, no, el corazón de mi madre estaba totalmente destrozado. Su alma sufría, decía. Dice, oye, pero tu mamá se ve diferente. Y él contestó, este joven, bueno, sí, exactamente, la ves diferente. Porque fue la manera como mi madre obtuvo esa ternura que tú ves en sus ojos. Así fue como mi madre, dice, después de perder su hijo y refugiarse en Dios, y Dios la consoló, y Dios le dio esa ternura en su mirada y un corazón tan tierno, que por eso hoy mi madre, dice, puede ir y abrazar y identificarse y consolar a cualquier mamá que pierda a su hijo. Hace como 30 años más o menos, una periodista que no sé si siga trabajando en Televisa, pero en aquel entonces trabajaba en Televisa, salía en un noticiero, una reportera, vivió una tragedia muy, muy difícil. Su departamento se incendió y su hija estaba ahí y sufrió quemaduras muy graves de 3er grado. Y los hospitales en el Distrito Federal no fueron capaces, no tenían pues la manera de ayudarla. Era muy grave, murió la muchacha. Y esta mujer dejó el periodismo y pues todos asumimos pues la tragedia la destrozó y pues que Dios la ayude.
Pero de pronto, un par de años adelante, surge esta periodista con una asociación pro niños quemados. Esa asociación surgió de la tragedia que ella vivió, pero esa tragedia no la derrumbó. Yo no sé si sea cristiana, si tenga fe en Dios, no lo sé, pero no la derribó. No se abandonó al dolor y a la tragedia. Organizó una asociación civil, hizo un proyecto, pidió donativos, recibió un montón de donativos con el propósito de que cuando surgieran tragedias como la que sufrió su hija, ella pudiera ayudar. Sigue vigente esa asociación, hermanos. Ha salvado cientos de vidas, porque tiene un fondo bastante generoso de donativos que la gente de buena voluntad da. Cuando hay una situación de esta, que algún hospital aquí en México no tenga la manera de solventar la curación, los mandan a un hospital en Houston, Texas. Bueno, nada más el traslado en un jet privado, ambulancia, cuesta $100,000, hermanos. Así, ¿cuánto te cuesta una ambulancia aquí? Ahora imagínate una ambulancia, un avión, como una ambulancia. Y ella solventa con los donativos. Ha ayudado, hermanos, no se imagina. Es más, de continuo, cuando hay casos así, sale ella. Porque van y le piden ayuda. ¿Cómo no? Hermanos, de la tragedia, ella se solidarizó, superó el dolor. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Dios de toda gracia? ¿Cuántos dicen amén? Y no te dejes derrumbar por la frustración, y mucho menos te amargues por la situación. No, eso no es para nosotros, hermanos. Ese sufrimiento hizo de esta mujer lo que no pudo haber hecho una vida fácil. El Dios de toda gracia le dio un corazón compasivo y tierno para poder reproducir las notas de gracia que ella había recibido. Y ahora de gracia daba lo que recibió de gracia. Ese es el Dios de toda gracia. Ese es el Dios que nos restaura para que reproduzcamos las notas de la gracia. Amén. Él mismo dice os perfeccione. Número 2, Él mismo os afirme. La palabra griega que se traduce por afirmar habla de hacer algo que está débil o endeble, hacerlo sólido como el granito, sólido como una roca. Mire, el sufrimiento puede causar en una persona dos reacciones diferentes. Así como el sol, cuando le pega directo en algún objeto de cera, ¿qué sucede? Lo derrite, ¿no es cierto? Pero si es barro fresco, lo endurece. Los mismos rayos del sol producen distintas reacciones en los elementos según el material. Bueno, escúchenme bien. Nosotros tenemos que ser una combinación de los dos materiales. Tenemos que ser como la cera, que en su presencia nos derretimos. Somos dóciles, humildes, pero a la vez somos como el barro así endurecido ante las aflicciones de la vida. Estamos firmes como una roca, sólidos como una roca. Desgraciadamente algunos
cuando vienen estas pruebas de la vida, se colapsan, se derrumban, pero otros se hacen tan sólidos en su carácter como una roca sólida. Si eres humilde, confías en Dios, tu corazón va a ser tierno pero sólido. Va a sentir, va a ser empático con los sufrimientos de otros, pero a la vez va a ser lo suficientemente consistente y fuerte para soportar con paciencia las aflicciones que son por un breve tiempo. Ese Dios de toda gracia, que te restaura, que te afirma, Él mismo os, número 3, fortalezca. La palabra griega, que se traduce por fortalecer aquí, habla de que Dios te va a llenar de su fuerza. Es que en el momento en que tú no luchas con tu sabiduría ni con tus fuerzas, en ese momento viene la gracia de Dios. Cuando tú le dices, Señor, yo no puedo enfrentar esto, pero si me das tu gracia, en ese momento llega la gracia. Te sale una fuerza que no la puedes explicar, como la de este jabalí pequeño. ¿De dónde sacó esa valentía? Para detenerse y girar y pegarle a las fauces del león y el león. ¿De dónde le salió esa fuerza? Algunos sí saben lo que estoy diciendo de esa fuerza. ¿De dónde te salió? Fue la gracia de Dios. Fue que el Dios de toda gracia, mira, te está restaurando, te está afirmando y te está dando su fuerza. Una fuerza, el salmista dijo, tú multiplicas mis fuerzas como las del búfalo. El búfalo es un animal entre 600 y hasta 700 kilos, el búfalo africano. Es un monstruo. Imagínate la fuerza que tiene ese animal. Y si tú multiplicas mis fuerzas, esas fuerzas Dios te las va a dar. Hermanos, ¿cuántas veces en mi caminar en la vida cristiana, aún en el ministerio, que físicamente cansado, así como me quiero ir a mi casa a descansar, pero tengo que hacer mi tarea? Le digo, Señor, no necesito tu fuerza. Y muchas veces he subido, vengo allí caminando pensando estoy cansado, me duele la espalda, qué sé yo, pero en cuanto me paro aquí o donde sea, viene una fuerza de manera sobrenatural, hermano. Algunos le llaman unción. Está bien, ok, unción. Pero aquí es más específico, viene una fuerza inexplicable. Miren, déjenme contarles una vez de lo que me pasó. Estábamos en unas conferencias. Estuvo muy cansado el viaje y luego llegar a compartir. Estaba muy cansado. Yo compartí esa noche de inauguración. Estaba pero cansado, créanmelo, hermanos. Entonces yo tenía que preparar el mensaje. Ya llevaba algo, pero no estaba muy seguro del siguiente día. No sabía cómo ligar, Señor. Pero el cansancio era tal, hermanos, que le dije al Señor, Señor, bueno, tú sabes cómo me siento mal. Estoy muy cansado. Señor, me voy a dormir. Y tú vas a hacer algo, yo voy a confiar en eso. Miren, hermanos, pocas veces yo cuento cosas así, pero esta vez lo voy a hacer. En pleno sueño, así como lo oye, me dijo, hagan de cuenta que yo estaba con la Biblia abierta y me dijo, mira, este texto, y yo lo leí en el sueño, y este va a ser tu punto, me dio los textos, todo me dio en el sueño. Ahora, eso, fíjense bien, sería un error que yo dijera, ay, pues me los dan sueños, ay, pues, no, porque entonces estaría cometiendo una falta y un error. No, son casos extraordinarios, hermano. Dios te va a dar la fuerza, porque eso es lo que está diciendo aquí. Te va a restaurar, te va a hacer tierno pero firme, te va a hacer sólido, te va a dar fuerza que no la vas a comprender.
Y finalmente dice, Él mismo os establezca. Aquí el verbo griego que se traduce por establecer, su etimología estricta nos habla de echar cimiento. Mira, la palabra de Dios dice que la misma palabra tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo del corazón del hombre, ¿sí o no? Así dice Hebreos 4:2. Bueno, las aflicciones son como una excavadora que el Señor usa para llegar a lo profundo del corazón, para sacar lo que hay allí, ¿sí? Para poner el cimiento, porque tenemos que crecer y madurar, para que lo que reste de nuestra vida sepamos cómo enfrentar las situaciones de la vida. Dios quiere poner cimiento sólido en nuestro corazón. Mira, tiene que hacerlo así, no hay otra manera. Así como no hay otra manera en la que un joyero pueda trabajar con el oro y hacer un anillo del oro más puro y que encima de ese anillo pueda montar un brillante de no sé cuántas lados, quilates, que son los que le dan valor. La única manera es que, en primer lugar, el brillante que se saca en bruto de la tierra sea trabajado. De manera paciente, cada lado de un brillante es tallado por el joyero. Con una paciencia y una habilidad, es lo que le da ese matiz de colores que entran es la luz misma, pero es maravilloso. No sé si has visto alguna vez un brillante. Yo sí, y puse atención en eso, dije, qué manera de trabajarlo, todos los lados, ¿sí? Maravilloso. Pero a fin de poderlo montar en un anillo de oro puro, el oro tiene que haber sido, no hay otra manera, tuvo que haber sido metido al crisol. El oro, cuando es extraído, tiene muchas aleaciones, muchas minerales que vienen pegados al oro. Para fin de purificar el oro, tiene que ser metido al crisol. Y a los 500, 1000, 2000 grados, no tengo la cifra exacta de los cuántos grados empieza a purificarse el oro. Lo que sucede es que el oro puro se va hacia abajo. Y la escoria, lo que está mezclado, tiende a subir. Entonces el artesano, el joyero, va limpiando la escoria. Exactamente es lo que sucede con nosotros. Mire, la Biblia dice que nosotros somos especial tesoro de Dios. En un tesoro siempre hay oro, siempre. Pero el oro tuvo que haber sido trabajado. Eso es lo que hace con nosotros, hermanos. Trabaja con nosotros. Nos mete al horno de la aflicción, a los 500 grados, a los 1000, a los 2000. Venimos del mundo con un montón de aleaciones, de pensamientos torcidos, hábitos que Dios reprueba, conductas que no le agradan a Dios, entiéndase, escoria. Y Él va tratando con nosotros. Por eso es que Él se enfoca en el corazón del hombre. Y se va directo allí para poner un cimiento y escribir en la tabla de tu corazón sus leyes, su palabra. Hermanos, el sufrimiento puede conducir a un cristiano orgulloso y sin entendimiento a la amargura. Y puedes terminar amargado. Si no hay humildad, si no hay entendimiento, terminarás en la desesperación. Pero también promete aquí que el cristiano de corazón humilde, el que tiene fe, tiene entendimiento, puede recibir el trato de Dios. Sí, va a llorar, le va a doler, sí, pero va a tener las riquezas de Dios en manera sobreabundante.
¿Cuántos dicen amén? Déjeme terminar con una paráfrasis de los textos que leímos. Una paráfrasis es un escrito que habla del mismo tema, pero como escenificándolo. Es una paráfrasis. Me gusta hacer paráfrasis de cuando en cuando a mí. Voy a hacerlo de estos textos, ¿ok? Como si Pedro nos estuviera diciendo así: hermanos, sean humildes. Tienen que saber que nuestro Dios resiste, no tolera a los soberbios, porque no puede hacer nada en sus corazones, porque su misma soberbia se lo impide a él obrar. Tienen que ser humildes, pero le da gracia a los humildes. Sean de humilde corazón, humíllense ante ese Dios de toda gracia, y su mano poderosa la extenderá y les va a ayudar en todas sus aflicciones, que son por breve tiempo. Miren, depositen en el Señor todas sus preocupaciones, sus ansiedades, sus inquietudes. Pónganla en sus manos poderosas, todo eso, porque Él sabe cuidarnos bien. Yo ya lo viví. Pero también hagan lo que les corresponde hacer. Yo cometí errores que no quiero que ustedes cometan. No se descuiden. Estén en sus 5 sentidos, estén vigilantes, porque tenemos un enemigo que nos quiere dañar, nos quiere devorar, nos quiere destruir. Pero ustedes pueden resistirlo por medio de la fe. Y esas aflicciones que tienen, necesitan entender que todos los hijos de Dios alrededor del mundo sufren igualmente como tú estás o como ustedes están sufriendo ahora. Pero el Dios de toda gracia, el Dios al que servimos, restaurará tu corazón roto. De 1000 pedazos lo juntará pedazo por pedazo. Lo hará bien tierno, muy tierno lo hará, pero a la vez lo hará muy sólido y fuerte como una roca. Te va a dar de manera inexplicable su fuerza en esos momentos difíciles, porque quiere cimentarte para lo que reste de vida en esta tierra, para que nada te mueva de mis caminos. Por eso termina en el versículo 11, primera de Pedro 5:11, de la siguiente manera: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración importante, todavía no terminamos, 1 minuto nada más. Yo quiero que identifiques, hermano, tus preocupaciones, tus ansiedades, y se las deposites al Señor. Los que han andado descuidándose, no, reaccionen, vuelvan a entrar bajo su mano poderosa. Puedes levantar tus manos y decirle al Señor en tus propias